Queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este programa Levántate y Camina. Ustedes recordarán que ya tenemos mucho tiempo de estarnos acompañando y ese programa ha sido creado solo con el objetivo de acompañarle a usted a crecer en la fe, a crecer en su vida cristiana, a que usted pueda, como le dijo el apóstol Pedro a aquella persona, levántate y camina, a dejar atrás toda nuestra miseria, nuestro pecado. ¿Quién no ha fallado? ¿Y quién no se ha equivocado en la vida? ¿Y quién no ha cometido tanto mal? Pero bueno, llega un momento en la vida en que el Señor nos sale de frente, el Señor nos ayuda, el Señor nos ilumina, nos saca de la tiniebla y renueva nuestra vida. Ya somos tristemente muy fáciles a señalar a los demás, a criticar a los demás, a juzgar a los demás y no miramos que todos somos frágiles, que nos hemos equivocado. Qué hermoso, Papa Francisco dice, el Señor no se cansa, nunca cierra la puerta para perdonarte. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Por eso, en ese programa queremos hacer experiencia de ese amor de Dios, de esa constante misericordia que Dios nos ha regalado, de esa maravilla que Dios se ha manifestado en nuestra realidad humana, hermano y hermana. Qué grande es nuestra fe, qué hermoso es ser cristiano, qué hermoso es saberse parte de la iglesia, qué hermoso es saber que el Señor murió en la cruz para salvarnos y no nos deja solos, nos sostiene constantemente. Hoy queremos escuchar una palabra que renueve también nuestra vida. Por eso le invito que con este hermoso canto preparemos nuestro corazón. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Yo vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios,
Vamos a leer un texto del Evangelio de San Marcos, es el capítulo 7, del versículo 31 al 37. Dejó el territorio de Tiro y se dirigió de nuevo por Sidón, hacia el lago de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Le llevaron un hombre que era sordo y apenas podía hablar, y le suplicaban que impusiera sobre él la mano. Jesús lo apartó de la gente, y a solas con él le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo: Éfeta, que significa ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo proclamaban. Y tremendamente admirados decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el evangelista Marcos ubica a Jesús en una escena un tanto compleja. Ustedes escucharon la ubicación que hace, ¿verdad? Estaba en Sidón, va a Tiro, pasa de nuevo a Sidón y ahora va a la Decápolis. Bien, hay que decir algo muy importante. Jesús empieza su ministerio profético, mesiánico, anunciando el reino de Dios, lo hace entre los judíos, en las sinagogas, en los pueblos judíos, pero rápidamente se da cuenta de algo el Señor. ¿Qué se da cuenta Jesús? Que los judíos lo rechazan. ¿Verdad? Yo siempre me pregunto, y seguro usted también se pregunta, ¿cómo es que los judíos, conociendo todo el Antiguo Testamento, conociendo la Torá, conociendo los Nehemín, los profetas, la ley, todo el Antiguo Testamento, cómo es que esta gente, sabiendo que en Jesús se cumple a cabalidad esa palabra, lo rechazan? Bueno, porque el ser humano se hace interpretaciones propias y no escucha la palabra del Señor y no escucha lo que Dios quiere. El montón de religiones en el mundo que existen son el fruto de una ambición humana de poder interpretar la palabra a mi manera, a mi gusto, como a mí me da la gana, decimos aquí los ticos. Qué interesante, ¿no? Y los judíos, no crean que los judíos eran un solo pueblo, eran también un montón de sectas, un montón de grupos, cada uno con maneras distintas de interpretar la misma acción de Dios. Nosotros tenemos que aprender a interpretar a Dios desde su propio criterio, desde lo que Dios nos quiso revelar. Es hermoso, en la Iglesia Católica nosotros interpretamos la palabra, la Escritura, solo en la perspectiva de la acción del Espíritu Santo, de la tradición eclesial, confiados en que la palabra de Dios es iluminada para los apóstoles de la Iglesia. ¿Verdad? Nuestros pastores, los obispos, el Papa y los obispos nos guían, nos iluminan, porque ellos han recibido la fuerza del Espíritu para esto. Entonces es hermoso, porque nos mantenemos en la Iglesia unidos en una sola manera de entender el misterio de la fe. Jesús se da cuenta que los judíos no lo aceptan, muchos lo rechazan. ¿Verdad? No son capaces de ver. Jesús dice: ustedes tienen oído y no oyen, tienen ojos y no ven, porque están ciegos. Se han hecho una manera de entender la religión que no es la de la palabra, que no es fiel al Señor. Y por eso es que Jesús entonces sale de territorio judío y empieza a explorar, a ir más allá. Vean qué hermoso que es esto. La fe tiene que hacernos ir más allá. La fe, uno no puede vivir la fe de una manera autorreferencial, centrado en uno mismo, pensando solo en uno. Aquel que ha tenido contacto con Jesús es capaz de ir y transmitir esta hermosura a todos los demás, de contagiar a los otros de la alegría del Evangelio de Jesucristo. Y Jesús sale, esta iniciativa de Dios desde todos los siglos. Dios ha querido intervenir en la historia con Abraham, con Isaac, con Jacob, con todos los profetas. Y de manera especial, el Señor se ha hecho presente en medio de nosotros a través de Jesucristo, su ungido, su Hijo amado. Fíjese que Jesús va hasta la Decápolis. La Decápolis era una región, como he escuchado en el capítulo 7 de Marcos, era una región pagana, es decir, ahí no había gente judía. Creían en otros dioses, y tenían otras ideas de ver a Dios. Y Jesús llega ahí, la fama lo precede, la gente ya sabía de Jesús, la gente ya comentaba de Jesús,
La gente sabía que aquel hombre era un profeta, era un taumaturgo, es decir, uno que hacía milagros, era uno famoso. Aquí interesante, ¿no? Y Jesús llega a aquel lugar de la Decápolis y se encuentra con una gente que le hace una solicitud. Hay algo que a mí me impresiona de este texto, hermano y hermana, que hemos escuchado la palabra de Dios, del Evangelio. Nosotros pasamos quejándonos en la vida. Ay, Padre, me duele esto. Ay, Padre, tengo un problema. Ay, Padre, tengo dificultades. ¿Se dieron cuenta que el sordomudo no puede ni siquiera quejarse? No tiene el habla para poder decir, tengo un problema. No puede ni siquiera pedir al Señor, Señor, sáname. ¿Verá cuántos otros textos en la palabra? La gente le ha dicho al Señor, se ha acercado al Señor y le ha dicho, sáname. Este hombre no puede, no lo puede hacer. No puede ni suplicar a Dios su sanación. ¿Verá? Lleva un dolor profundo, interno. Vive ensimismado en sí. Vive fuera de conexión de los demás. Vive en sí mismo. Está dentro de sí mismo. Y vean qué hermoso, ¿no? Sus amigos, esos son buenos amigos. ¿Ve? Esos que están junto a él, que ven su sufrimiento, su tristeza. Y que no solo eso. ¿Quién es un amigo? Uno que viendo tu dolor busca una solución. Te acompaña, te ayuda, te empuja, te trata de sacar también del pecado y del mal. Y vea qué interesante, aquellos amigos son los que piden en nombre del sordomudo, que no puede hablar ni escuchar, que sea sanado. Maestro, sana a este hombre. Qué hermoso la actitud del Señor. ¿Verá? Ya el profeta Isaías, capítulo 35, nos lo hacía entender. Dios es aquel que mandará un profeta, mandará a su Mesías, que hará oír a los sordos y hablar a los mudos. Levantará al lisiado y transformará la vida de los hombres, dice el profeta Isaías. Qué hermoso, ¿no? Porque aquello que Isaías anunciaba más de 600 años antes, ahora Jesús lo está cumpliendo. Jesús es la promesa cumplida del Padre. Jesús es el Mesías, el Salvador. Ha venido, queridos hermanos, a sanar a toda la humanidad, a arrancarnos del mal, de la muerte y del pecado. Y qué hermoso porque este Dios que se nos ha manifestado en Jesús es un Dios como nosotros, hecho hombre. Ustedes vieron algo interesante en el texto que leímos. Dice que Jesús toma a aquel hombre enfermo, sordomudo, y lo lleva aparte. Lo lleva aparte. Oye, Jesús no pone una cámara. Jesús no llama a los periodistas. Jesús no pone luces. Jesús no hace un show. No hace un show. Jesús no hace alarde. Jesús no actúa así. Hay que decir que hoy en la iglesia usamos estos medios y todo esto para llegar hasta usted. Pero no para hacer alarde, no para hacer show. Oiga, la religión no es un show. Hay un montón de gente que le encanta hacer un show religioso. ¿Verdad? Soy yo el que hago milagros. Y viene un montón de plata detrás de eso. Y hacen un negocio de la religión. Estafan a toda la gente. Es una vergüenza. Para el evangelio es una vergüenza. Pero es que interesante, el Señor no hace show. El Señor no hace alarde. No es orgullo, no es prepotente. El Señor es manso, humilde. Está al servicio de los demás. No quiere hacer un show maravilloso. No le importa hacer cosas paranormales o extrañas. Esa no es la fe del Señor. Esa no es la fe auténtica. ¿Qué hace el Señor? Se lo lleva aparte. Vean qué hermoso, ¿no? Jesús no le habla, no le dice algo. Dice el texto de Marcos que Jesús hace un signo. Hace un signo. Claro, aquel hombre no puede hablar, no puede escuchar, pero sí puede ver. Y puede ver la ternura, la compasión, el amor, la misericordia con la que Jesús lo trata. Qué hermoso, ¿eh? Cariño, una acogida, una apertura a aquel hombre enfermo del Señor que es única. Nosotros hoy tenemos que aprender de Él, sacerdotes, servidores de la iglesia, usted y yo, aprender a tratar a los demás, a poder ponernos al nivel de la demás persona. Jesús no hace un discurso, como lo hizo en otros momentos. Jesús no hace una parábola. El Señor lo trata con compasión. Hay que volver a ver a la gente con compasión, hermanos. Verá todas las dificultades de este mundo,
todas las exclusiones y discriminaciones de este mundo son fruto de mirar a los otros por encima del hombro, de creerse más importantes que los demás. ¿Cuánto daño el poder y la corrupción? Hay que mirar a los hermanos, a todos, no importa quién sea, no importa su condición social, su situación, como hermano. Jesús lo mira con compasión a aquel hombre. Y como sabe que no le escucha y sabe que no le puede hablar, Jesús hace signos. Verá, toca, verá, hermoso, ¿no? Mete sus dedos en las orejas y toca su lengua. Qué hermoso. Toca su lengua y dice, hace un gemido Jesús y dice una oración, éfeta, ábrete. Es hermoso, usted seguro se ha dado cuenta que en el rito del bautismo, después de haber hecho todo el rito del bautismo, haber sumergido a la persona en las aguas del bautismo, haberlo ungido, sacerdote, profeta y rey, el sacerdote se acerca y tocando los labios del bautizado y sus orejas le dice, éfeta, ábrete, para que un día escuche la palabra y la proclames. ¿Qué es lo que hace el Señor? Saca del encierro a aquel hombre, lo tira afuera, le rompe la barrera, lo hace una nueva criatura. Vean, interesante, porque nosotros hemos escuchado cómo Jesús hace aquel signo hermoso y la gente, ¿cómo queda la gente? Impresionada. Vean que no es necesario el show, no es necesario lo farsante, no es necesario adornar las cosas. Aquí el que actúa es el Señor. ¿Quién actúa en la iglesia? Es el Señor. ¿De quién es esta iglesia? Es del Señor. ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién tiene el poder? Es el Señor. Aquí nadie tiene que darse por importante o alardear. El único que actúa, el único que tiene poder es el Señor con la fuerza de su Espíritu. Se lo ha transmitido a nosotros, la iglesia, para llevarlo a todos los demás. Vean qué hermoso, porque la gente queda impresionada. Pero hay algo que Marcos insiste, que se llama el secreto mesiánico. Marcos dice, no lo cuenten. Pero hay que interesante, ¿no? Así somos nosotros. Y más nosotros los ticos. No lo cuente y la gente corre a contarlo. No lo diga y todo el mundo lo cuenta. ¿Verdad? Jesús insiste, y en muchos de los milagros que Jesús va a hacer en el Evangelio de Marcos, Jesús insiste, no lo cuenten. Pero la gente más lo grita, más lo dice, más lo cuenta. La gente ha quedado impresionada de lo que Jesús hace. Pues bien, Jesús puede hacer eso también contigo. Jesús puede abrirte el oído y soltarte la traba de la lengua. ¿Por qué hay que abrir el oído, hermanos? Porque hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay que dejar que Dios nos hable a nosotros. La gente habla mucho y la gente piensa que la oración es mucha palabra hermosa. En muchos lugares se habla. La oración es un diálogo. No consiste en nada que yo hable y diga. También hay que escuchar en la oración. Hay que abrir el oído y soltar la lengua para cantar las maravillas del Señor. Vean qué interesante, hermanos y hermanas, porque Jesús, como nos dice ya la palabra, la gente dice una frase que resume todo lo que hemos dicho hasta ahora. Jesús hace nuevas todas las cosas. Mira, póngase en las manos del Señor y deje que el Señor lo haga nuevo. Deje que el Señor transforme su vida. Padre, pero yo estoy lleno de miserias. Mi hermano, todos. Estoy lleno de maldad y de pecado. Mi hermano, todos. Mi hermana, no solo usted se ha portado mal. No solo usted se ha sentido oveja negra, alejada del Señor. Todos hemos fallado. Pero si nos ponemos en las manos del Señor, el Señor hará maravillas en nuestra vida. Nos abrirá el oído y nos soltará la lengua para experimentar su amor y su grandeza. Este Evangelio de Marcos es fabuloso y quiero que usted haga experiencia de ese amor de Dios. Descubra la mirada compasiva del Señor. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus
tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo.
haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos en nuestro programa Levántate y Camina. Ojalá que usted siga siendo fiel a nuestro programa y participando y vayamos creciendo en la fe. En próximos programas vamos a retomar nuestro estudio bíblico para que usted siga aprendiendo de la palabra. Vamos a empezar estudiando todo el Antiguo Testamento. Vamos a desarrollar cada uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento. Y después seguiremos haciendo una pequeña explicación de todos los textos del Nuevo Testamento. No se despegue de nuestro programa. Dios le bendiga. Nos vemos en el próximo programa.